Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandra. Yo soy analista financiero analista de mercado de capitales de Distrito Financiero. Y de la mano con FX Street, pues hoy les traemos el webinar que se llama Estamos en recesión. Entonces, básicamente vamos a comenzar a revisar como las economías más relevantes, por lo menos de las monedas más importantes que vamos a encontrar en el mercado, y cómo vamos a determinar cuándo hay una recesión. Entonces, bueno, lo cierto es que después de lo que pasó en pandemia, pues el mundo cambió realmente, el mundo no estaba preparado para eso. Luego se vinieron una serie de subidas de tasas de interés debido bueno, entonces mirámoslo más bien en el gráfico, los vamos explicando. Entonces, ¿qué pasó? Todos sabemos que en 2020, entre 2019 y 2020 tuvimos la pandemia que comenzó en China, ¿verdad? Y llegó pues, a todo el mundo y desde más o menos abril, digamos que el mundo se encerró. Entonces, ¿qué pasaba? Como todo el mundo estaba encerrado, pues la gente no sabía cómo manejar esto. El comercio cayó increíblemente, por eso nosotros podemos ver, y en este caso, bueno, ¿por qué estoy usando el S&P 500? Resulta que cuando nosotros estamos viendo la economía de un país, nosotros podemos dirigirnos a los índices. Los índices son un buen indicador de cómo se está comportando la economía. Si el índice más importante de una economía está cayendo, pues eso nos indica que la economía no está muy bien. Si el índice está subiendo, pues significa crecimiento económico. ¿Qué pasa? Estados Unidos, digamos que es básicamente el- donde más movemos capitales, ¿sí? Digamos que donde está el mercado más fuerte en valores. Por eso, y pues el S&P es el indicador más grande de las 500 empresas más capitalizables de Estados Unidos. Por lo tanto, cuando nosotros queremos ver cómo se está comportando la economía a nivel mundial, pues podemos dirigirnos al S&P 500. Entonces, bueno, continuemos ya haciendo ese paréntesis. Entonces, ¿qué pasó? Después de 2020 nosotros tenemos una caída muy fuerte porque el mundo no sabía cómo aceptar esta situación que se está presentando. Sin embargo, los países comenzaron a hacer lo que se llama una política monetaria expansionista. ¿Qué quiere decir? Queremos que la economía se active, queremos que se mueva, queremos que haya crecimiento, queremos que no se estanque, que era lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos centrales? Los bancos centrales comienzan a disminuir tasas de interés. ¿Por qué? Porque las tasas de interés es el precio del dinero, nos va a decir cuánto cuesta el dinero. Entonces, si el dinero está barato, pues lo queremos gastar. Es por eso que nosotros vemos un crecimiento tan importante en el S&P 500 hasta más o menos diciembre de 2021. Y es que, ¿qué pasó acá? Acá, de aquí en adelante, lo que vamos a ver es lo que, pues, me imagino que si ven un poquito las noticias, si han escuchado algo acerca de esto, lo que vamos a ver es una política monetaria contraccionista. ¿Qué significa eso? Entonces, todo lo contrario a lo que veríamos acá. Aquí lo que están haciendo los bancos centrales es reducir la economía, hacer que sea más pequeña. ¿Por qué? Porque este crecimiento fue inducido. Este crecimiento no es que haya sido real, no es que el mundo haya generado más cosas, no es que el mundo haya generado valor. En realidad, esto fue inducido porque el dinero estaba barato. Entonces, es un crecimiento irreal, ¿sí? Entonces, eso hizo que la inflación comenzara a subir muchísimo sin que realmente hubiese un valor adicional. Es por eso que los bancos centrales comienzan a aumentar tasas de interés. Entonces, si ahora el dinero está caro, está costoso, pues la gente no lo quiere gastar. Entonces comienza a haber una contracción económica. Por eso nosotros vemos una caída, por lo menos desde pues casi todo 2022. Ya cuando nos ubicamos en 2023, lo que vemos acá es una pequeña recuperación, pero esto que vemos acá realmente es euforia. Y vamos a ver por qué. Entonces quitemos, digamos que estos cuadritos. Listo. ¿Por qué es euforia? Cuando nosotros vemos los técnicos, entonces vamos a meternos un poquito en análisis técnico. Si el precio no toma una liquidez arriba, que en realidad es este, entonces significa que va a tomar una liquidez por abajo. Esto, pues no lo había dicho, pero es el S&P 500 mensual. Entonces, lo más probable es que nosotros veamos este tipo de comportamiento.
¿Por qué? Que vemos una caída en el S&P 500. Por técnicos, bueno, porque es un poco más fácil de explicar. No estamos dejando la liquidez arriba, el fractal no se me cumplió, no rompió un nuevo máximo, y si no rompió un nuevo máximo, lo más probable es que vaya por un mínimo. Mi último mínimo es este. O bueno, todavía no es un mínimo, pero digamos que es el punto más bajo que encontramos anteriormente y es la liquidez más cercana que nosotros podemos ver. Entonces, por la parte técnica, lo que podemos ver es esto. Ahora, por la parte de fundamentales, ¿qué me fundamenta que el S&P 500 vaya a bajar o que en general la economía vaya a bajar? Lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional hizo unas proyecciones. Ellos generalmente hacen proyecciones de cómo le va a ir a la economía y mundial y pues por países. Pero entonces lo que dijeron fue que no es por nada, pero desde 2023, 2022 finales y comienzos de 2023, todo el tiempo se estaba hablando de recesión. Todo el tiempo se estaba hablando de recesión, 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 que la recesión va a llegar en 2023, que vamos a estar en una depresión económica, que bueno, digamos que la alerta era bastante fuerte. Y las proyecciones de el Fondo Monetario era que sí vamos a tener un decrecimiento y sí vamos a entrar en recesión en 2023. Sin embargo, fíjense que pues realmente no entramos en recesión exactamente. Sí hay naciones que entraron en recesión como Alemania, ya lo vamos a ver, pero entonces no es como que sea tan alarmante. Por lo menos lo que yo veo, y eso sí ya es concepción mía como analista, lo que yo veo es que no necesariamente entramos en recesión, pero sí vamos a entrar en un decrecimiento económico fuerte. Entonces vamos a ver por qué. Y primero hablemos de qué significa eso, porque todo el mundo dice recesión, recesión, ¿quién está en recesión? Vamos a entrar en recesión. Pero ¿qué es recesión? Entonces, lo cierto es que para que ustedes puedan definir cuándo estamos en una recesión, hay que tener unas características, unos checks de indicadores macroeconómicos que me digan que efectivamente estamos entrando en recesión. Comencemos por Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de Estados Unidos, básicamente, pues, miremos los indicadores importantes que me van a poder decir, bueno, ¿estamos en recesión o no? Entonces, ustedes pueden ver muchos indicadores y pueden verlos todos, sin embargo, muchos se van a contradecir, ¿sí? Entonces, no es como que sea algo tan exacto, una ciencia exacta, pero digamos que lo que vaya saliendo, pues, nos puede indicar hacia dónde se puede estar dirigiendo el país. Entonces, las características generales que nosotros podemos ver en una recesión es que el PIB, que es el Producto Interno Bruto es ese, esa medida de actividad económica, esa que nos dice si efectivamente estamos teniendo un crecimiento real o pues si no lo estamos teniendo. Entonces, en este caso, pues vamos a ver el PIB de Estados Unidos. Fíjense que cuando nosotros estamos hablando de 2020, 2019, cuando la economía en teoría estaba bien, ¿sí? Fíjense, antes en abril, que fue cuando nos encerraron, fue que comenzó a tener un decrecimiento. Pero entonces, previa a eso, fíjense que el promedio era más o menos entre 1,9 y 4, más o menos. Ese era el PIB, el crecimiento porcentual que tenía Estados Unidos. Cuando llegó la pandemia, hubo 3 meses en los que un decrecimiento fuerte, pero ya después les pegó durísimo. A Estados Unidos le pegó durísimo. Y después nosotros vemos un crecimiento acelerado, pero ¿por qué? Porque la gente salió a las calles, porque ya podían digamos que parcialmente ir a lugares y no es por nada, pero la gente cuando estaba encerrada, pues estuvimos bastante tiempo encerrados, la gente estaba desesperada y quería salir y quería gastar y además las tasas de interés estaban bajas, entonces bueno, se fueron con toda y eso lo vamos a ver casi que en todas las economías que vamos a revisar hoy. Entonces, lo más normal es este comportamiento. En abril tenemos un decrecimiento por unos meses y después cuando se abre la economía, cuando se abren los locales comerciales, cuando se disminuye la restricción por la emergencia sanitaria, vamos a tener un crecimiento acelerado. Porque es que, pues además se compara con los meses anteriores, ¿no? Entonces, pues si en el mes anterior estamos teniendo crecimiento, pues si el otro día tenemos crecimiento, pues va a ser bastante exponencial. Y ya después se normaliza un poco más, sin embargo, fíjense que es bastante alto. Y acá, fíjense que cada vez es más bajito. Está en 2%, está en el mínimo que nosotros veíamos, pues antes. Entonces uno diría, bueno,
Estados Unidos se está más o menos regulando, pero por lo menos el PIB cada vez es más alto. Pasamos de 3.2 a 2.6 y ahora 2. Y fíjense que eso es constante. Entonces ahí lo vamos a tener en cuenta. Ahora hablemos de la inflación. Cuando estamos hablando de una recesión, la inflación va a ser muy importante porque la inflación es buena pero bajita. Entonces, dependiendo de qué causó, digamos, esta crisis, pues va a depender de cómo se comporta la inflación. En este caso, como la crisis fue causada por tasas de intereses muy bajas, pues es normal que el IPC esté alto, o bueno, la inflación esté alta. El problema es cuando está subiendo y realmente no tenemos un gran crecimiento económico. Fíjense que aquí tenemos 2% y sin embargo aquí estamos teniendo otra vez un crecimiento en Estados Unidos. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, miremos, bueno, ¿qué pasó? Después de 2020, que fue, digamos que la época de COVID, después de que nos abrieron la puerta, fíjense el crecimiento tan grande que tuvo la inflación. Al final la inflación no es más que el cambio de los precios. Entonces imagínense que ustedes tienen un iPhone y digamos que hoy vale, no sé, $1.000 y que mañana vale 1.100. O bueno, en un año vale 1.100. Entonces ahí nosotros podemos decir, ok, es el mismo iPhone, no es que tenga algo adicional, sino simplemente es el mismo iPhone, pero en dos periodos de tiempo diferentes. Entonces, ese cambio porcentual que nosotros veamos en los precios es el IPC. Entonces, como nosotros teníamos el dinero barato, pues cada vez va a ser más caro, porque la gente que da los servicios, la gente que da los productos, pues no tiene el stock o el inventario suficiente para saciar la demanda. Por eso comienzan a subir los precios. Y en ese orden de ideas, pues fíjense el increíble ascenso que tuvimos en inflación. Estamos hablando de que antes, o sea, más o menos, fijémonos desde 2015, estamos hablando de que la inflación estaba máximo en 3%, máximo en Estados Unidos. Fijémonos un poquito más atrás, 2008, la crisis de 2008, alcanzó el 5,6. No está, o sea, apenas es la mitad de la inflación que tuvimos más alta en julio de 2022. Entonces aquí estamos hablando de una inflación del 9,1% para supuestamente el país libre de riesgo. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Y bueno, con la política contraccionista, es decir, que el Banco Central quería controlar la economía, pues vemos un decrecimiento. Sin embargo, acá en los últimos meses vemos que otra vez está subiendo. Estamos hablando de que hay una inflación eh, terca, hay una inflación que no quiere ceder ante las políticas monetarias y que las personas están, o bueno, por lo menos la economía está subiendo otra vez los precios. Entonces aquí estamos hablando de que esto no es consistente con esto. Estamos teniendo menor IPC, perdón, menor PIB, estamos teniendo menor crecimiento, pero estamos teniendo mayor inflación. Ahora vemos la tasa de desempleo. ¿Qué pasa? El empleo va a ser muy importante a la hora de revisar la economía de un país, porque pues si la gente tiene más empleo, pues hay crecimiento. ¿Por qué? Porque van a ir a gastar. Entonces, si tienen dinero, van a restaurantes, van a cine, van a comer, bueno, van a muchos planes, se gastan el dinero, pero si no tienen, pues va a haber decrecimiento, ¿verdad? Entonces veamos la tasa de desempleo. Cuando estamos hablando del 2019, máximo era 4%. Pero cuando tuvimos la pandemia, creció, o sea, las empresas entraron en pánico y pues desde mi experiencia propia, era muy normal que despidieran a mucha gente. O sea, hubo empresas que tuvieron que deshacerse de la mitad de sus trabajadores. De hecho, por lo menos aquí en Colombia, les cuento, había una cosa que se llamaba el PAEF. Para las empresas que perdían el 50% de su nómina con respecto al año anterior, les estaban dando un subsidio para nómina, porque sabían que las empresas no tenían la caja suficiente para poder pagar empleos y pues la idea es que no despidieran a gente, porque eso me genera más recesión y pues la idea no era que las economías entraran en recesión. Pero fíjense cómo creció, pasamos de un 4,4% en abril de 2020 a un 14, 15%, básicamente, en mayo.
Luego de ahí comenzó a bajar, pues porque tenemos el dinero barato y como el dinero barato abunda y lo queremos gastar, pues las empresas comienzan a contratar gente. Y ahí va bajando. Sin embargo, fíjense que aquí subió. Entonces, en los últimos 3 meses vemos que está subiendo. Y finalmente, entonces, bueno, si está subiendo significa que pues cada vez hay más gente que se está quedando sin empleo. No es grave, todavía es un indicador bastante resiliente, pero pues hay que tenerlo en cuenta. Y la curva de rendimientos. ¿Esto qué es? Cuando los estados quieren financiarse, no tienen dinero, lo que hacen es emitir una deuda. Entonces, esa deuda es como imaginémonos que nosotros le vamos a prestar a un amigo. Entonces, a ese amigo se le va a prestar $100, de los cuales me los va a pagar en 3 años. Digamos que lo va a pagar en 3 años. Y me va a pagar algo que se llama un cupón. Entonces, básicamente, cada año me va a pagar, no sé, el 3% de ese dinero que yo le presté. Entonces, de los $100, el primer año me paga 3, el segundo año me paga 3, y ya el tercero me paga 103, que es lo que le ha prestado más el cupón que yo estoy revisando. Entonces, eso básicamente es un bono. Los bonos van a depender de la temporalidad que nosotros estemos buscando. Entonces, o bueno, del espacio de tiempo que nosotros estamos buscando. El mínimo, o sea, el bono más pequeño es de 6 meses, por lo menos pues que se tiene en cuenta, la verdad. De 6 meses hasta 30 años. Cuando nosotros hacemos la tasa de interés, entonces cuando nosotros vamos al banco, nosotros nos dicen, ay, te va a prestar esto a una tasa de tanto, ¿sí? Entonces pasa lo mismo con los bonos. Te voy a prestar la deuda a una tasa de tanto. Y esos bonos son negociables. Si ustedes quisieran negociar con los bonos de Estados Unidos, con los bonos de su país, lo van a poder hacer. Es un poco más complicado, es un poco mucho más técnico. Hay que tener en cuenta muchas cosas macroeconómicas, pero pues se puede hacer. Entonces, ¿qué vemos acá? Cuando nosotros estamos hablando de la curva de rendimientos de los bonos, me puede indicar muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en una. Y es que, en teoría, si usted piénsenlo así, si ustedes le van a prestar a un amigo a un mes o a 10 años, ¿cuál debería ser la tasa más alta? La de largo plazo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un bono, a un mes va a cobrar una tasa del 1%, por ejemplo. Si tengo un bono a 10 años, voy a cobrar una tasa del, hagamos cuentas alegres, 10%. Entonces, teniendo en cuenta eso, la curva debería ser ascendente, ¿cierto? Ascendiente. O sea, en el corto plazo voy a pagar menos tasa, en el largo plazo voy a pagar más. ¿Qué pasa? Esto me va a indicar cómo está la economía. Entonces, en este caso, en Estados Unidos, nosotros podemos ver que hace un mes, es decir, septiembre, veíamos una inclinación más fuerte de la curva, es decir, para los bonos de 6 meses nos estaban pagando 5,5%, 54%, y para los de 30 años, es la línea roja, para los de 30 años nos estaban pagando 4,64%. Si ustedes lo ven gráficamente, fíjense que la curva está al revés, está con una pendiente negativa. ¿Eso qué significa? Eso me indica es un indicador de recesión o por lo menos de desaceleración económica. ¿Por qué? Porque significa que en el mercado se está pagando más caro el corto plazo que el largo. Es decir, el mercado espera que en unos años la tasa baje. Entonces, la tasa va a estar más chiquita. Pero hoy en día, como las tasas están tan altas, pues se va a pagar más por lo que tenemos al corto plazo. Entonces, eso fue hace un mes y se ve más pronunciada la inversión de la curva, si lo quieren buscar. Sin embargo, si nosotros vemos lo que está pasando actualmente, fíjense que los de corto plazo no se mueven, pero los de largo plazo se están subiendo. Eso significa que la curva se está aplanando, es decir, que va a parecer una línea recta. Entonces, por ejemplo, como la que se veía hace un año, una línea recta. Sin embargo, se está aplanando hacia arriba. Fíjense que está llegando a los puntos de entre 5, casi 5,3% más o menos. Estamos viendo que se está aplanando la curva. Eso significa que vamos a tener una tasa muy alta para, para los bonos de Estados Unidos. Entonces, algo muy importante que hay que tener en Estados Unidos es que cuando hablamos de
el activo cero riesgo, supuestamente hay un activo cero riesgo que vamos a tomar en cuenta, hay una cosa que se llama riesgo sistémico y riesgo no sistémico. Riesgo sistémico es algo que nos puede afectar a todos. O sea, que si llega a pasar, le pasa a todos y ese es imposible de mitigar. Por ejemplo, un desastre natural, un COVID, eh, no sé, que nos caiga un meteorito. Esos son riesgos sistémicos que afecta a todo el sistema, pero hay unos riesgos no sistémicos, que es, por ejemplo, no sé, inestabilidad política o, no sé, alguna burbuja inmobiliaria, cosas así. Esos son riesgos ya de mercado. Entonces, el que es cero riesgo, pues, o sea, el que solamente tiene riesgo sistémico, generalmente se toma el bono a 10 años de Estados Unidos. Entonces, sobre este se van a prestar todas las tasas de aquí en adelante alrededor del mundo. O sea, se dice que el bono de 10 años de Estados Unidos puede influenciar en el 30% de la economía mundial. Estamos hablando del 30% de la economía mundial. Eso es demasiado. Ya estamos hablando de que el bono a 10 años está pagando 5% y puede sonar muy bajito, pero dimensionémoslo en todo el mundo. Todo el mundo va a pagar mínimo 5%. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Entonces nosotros vemos que todo va a estar muy caro. Por lo menos en este año y el próximo, todo va a estar muy caro. Si todo está muy caro, pues vamos a tener decrecimiento económico. Y por eso es que empiezo con Estados Unidos. Porque a pesar de que no está tan mal, sí hay decrecimiento, lo que les decía, va a haber decrecimiento. La inflación está un poquito rebelde, pero pues no está tan grave. La tasa de desempleo, bueno, por lo menos el empleo ha sido, digamos, bastante resiliente. Eso es algo que rescata mucho la Fed, que es el Banco de Estados Unidos. Sin embargo, este es un tema importante. La deuda va a estar muy cara. Si la deuda está muy cara, pues significa que el dinero está muy caro. Si el dinero está muy caro, pues la gente va a gastar menos. Por eso es que en lo personal yo proyecto una caída en el S&P y pues eh, en Estados Unidos tenemos eso, pues es la economía que más influye. Y ahí es donde vamos a encontrar, digamos que no recesión, pero por lo menos sí un decrecimiento económico. Ahora veamos Alemania. ¿Por qué Alemania? Primero porque ella sí entró en recesión y salió. Y básicamente es la economía más importante de la Unión Europea. ¿Listo? Entonces, comencemos por el PIB. Entonces dijimos que el PIB nos va a decir cuál es el crecimiento. Entonces, lo que nosotros vemos en Alemania es lo mismo que vimos en Estados Unidos, hubo un decrecimiento muy fuerte en 2020. Sin embargo, fíjense que el decrecimiento duró más tiempo. Tuvimos un decrecimiento económico hasta julio del 2021, cuando en el anterior tuvimos una recuperación más pronto. ¿Mm? Eso, pues bueno, va a depender de la economía como se tenía antes. Aquí tuvo un crecimiento, pero solo duró 2 meses. Y acá ya podemos, si nos acercamos un poco más a lo que está pasando, fíjense que durante 4 meses seguidos tuvimos un decrecimiento económico. Entonces, ese decrecimiento económico nos está hablando de que Alemania se está contrayendo. Y el hecho de que, o sea, que se contraiga una vez, está bien, que se contraiga dos, pero ya cuando son tres, ahí ya tenemos problemas porque es algo sostenido en el tiempo. Ahora veamos el IPC. Entonces, ese cambio que hubo en los precios. El IPC todavía está muy alto, está en 6%. Antes de pandemia lo teníamos más o menos en 1,5, 2%, máximo 2,5, máximo. Llegamos a tener digamos que una inflación bastante alta del 10,4%. Se logró, digamos, mitigar un poco. Sin embargo, todavía persiste en 4,5 y pareciera que, pues, está muy difícil caerla porque la anterior fue 6. Entonces, estamos hablando de que están cotizando por encima unos 4 puntos porcentuales, 2 puntos porcentuales en promedio. Entonces, estamos hablando que la inflación, la inflación es muy persistente, entonces la inflación no quiere ceder. La gente en Alemania sigue subiendo precios a pesar de que no están teniendo crecimiento económico. Eso ya me indica que podemos tener una recesión. ¿Listo? Ahora, la tasa de desempleo. Listo. Digamos que cuando comenzó
el apoyo, digamos que las tasas de interés bajaron, pues la tasa de desempleo en Alemania bajó. Sin embargo, llegó a un punto en el que volvió a comenzar a subir y creció muchísimo. Estamos hablando de que en este momento estamos hablando de una tasa del 5,7%. Es muy, muy alta todavía. Entonces, y está creciendo. Fijémonos que el comportamiento es creciente. Entonces significa que cada vez más personas en Alemania tienen menos dinero. Cada vez más personas en Alemania no tienen empleo. Entonces, si no tienen empleo, nos estamos acercando a decrecimientos. Y finalmente, si nosotros vemos la curva de rendimientos, fíjense que no pareciera que quisiera aplanarse, ni pareciera que quisiera cambiar su inclinación negativa. Entonces, ahí nos damos cuenta que efectivamente Alemania tiene una recesión de crecimiento económico por 3 meses seguidos, en este caso son 4, una tasa de, perdón, una inflación alta persistente, pues porque en este caso lo que causó digamos que en este momento el crecimiento mundial es precisamente una inflación alta, aumento en la tasa de desempleo y una curva de rendimientos invertida. Por eso es que nosotros decimos que Alemania está en recesión económica. ¿Puede salir de ella? Sí. ¿Está difícil? Sí, porque no están creciendo. Ahora veamos el tema de Reino Unido. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente lo mismo. Sin embargo, pues ellos tuvieron como una volatilidad mucho más fuerte en 2020, pero inmediatamente se regularon bastante bien. Y si nosotros vemos, es bastante variable. Entonces, a veces hay crecimiento, a veces hay decrecimiento, pero fíjense que el decrecimiento es más fuerte que el crecimiento. Entonces, no más solo viendo la gráfica, nosotros podemos decir, ok, los decrecimientos han sido más fuertes que los crecimientos, ¿cierto? Entonces, teniéndose en cuenta que los crecimientos han sido bastante variables, vámonos al IPC. ¿Qué pasa con la inflación? La inflación es muy alta. Estamos hablando de 6,7, estamos hablando de un 7%, cuando antes de pandemia eran 2% más o menos. Entonces, aquí lo que pasa en Reino Unido es una cosa muy importante y es que, y bueno, y la tasa de desempleo ha estado aumentando. Entonces, ¿qué pasa? Reino Unido es un país de servicios. Entonces, ellos generalmente lo que exportan es prácticamente eso, su conocimiento. Y lo que había estado pasando es que en Reino Unido no es por nada, pero la gente tiene dinero, tiene bastante dinero. Entonces el IPC creció bastante en ese sentido. De hecho, fue la nación, o bueno, la economía grande que más inflación tuvo en su pico más alto antes de encontrar su techo de inflación. Su techo de inflación está en 11,1%. Es más alto que el de Estados Unidos, es más alto que el de Alemania, es más alto que el de la Unión Europea. Entonces, es bastante alta, pero es precisamente eso, por esa dinámica que tienen en Reino Unido. Y lo que está pasando en Reino Unido es que si bien las personas, digamos que tienen un poco más de facilidad para encontrar trabajo, en el sentido de que hay pocas personas que pueden realizar trabajo, en este momento hay cosas importantes que están pasando allá. La principal es que ellos están en un proceso de Brexit. Para las personas que no saben, Reino Unido hacía parte de la Unión Europea, sin embargo, se retiró hace ya bastantes años, pero hasta ahorita están viendo ese impacto de la retirada de la Unión Europea. Entonces estamos hablando que ya los privilegios que tenían en el comercio con Europa continental han disminuido bastante. Entonces ya le toca por su cuenta a Reino Unido hacer todo, ya no tiene los privilegios, bueno, ya no tiene varias cosas, lo que claramente los va a afectar y lo que va a hacer es que todo sea más caro, IPC alto. Entonces no es solamente COVID, sino también esa situación. Es muy variable porque pues están en reestructuración, básicamente están como si una empresa se estuviera reestructurando, entonces no sabemos qué va a pasar. Y cada vez las empresas se están viendo más afectadas porque no solamente está COVID, no solamente está IPC alto, sino que además tenemos el Brexit. Entonces, eso es lo que está afectando ahorita a Reino Unido, la cual lo está poniendo en un jaque bien fuerte, porque tenemos IPC alto, el PIB pues está decreciendo más de lo que está creciendo, y además de eso estamos teniendo una subida en la tasa de desempleo. Ahora veamos la curva. Fíjense que la curva sí está un poco más aplanada.
digamos que en los valles de 5 o 7 años, pues la tasa está un poco más baja, pero fíjense que se está planando cerca del 5,1%. Entonces ahí ya podemos hablar de que Reino Unido se está aplanando. Mm, Reino Unido tiene desafíos. Si logran, digamos que solventarlos, pues no debería pasar gran cosa. Y pues bueno, hay que ver qué pasa con el Brexit, hay que ver qué pasa con todo este tipo de cosas. Si quieren, digamos, poder sellar, recuerden que también pueden ver los índices de cada una de estas economías para revisar pues cómo les está yendo. Y Japón, no nos olvidemos de Asia. Japón es un caso bien curioso porque ellos, antes de pandemia, pues en teoría, digamos que estaban teniendo deflación. ¿Qué significa, qué significa eso? Estaban teniendo eh, IPC negativo. Ellos tienen algo que se llama una política monetaria laxa. ¿Eso qué significa? Las tasas de interés de Japón oscilaban entre -1% y 1%. ¿Qué significa eso? Que hubo momentos en el que el Banco Central de Japón te daba dinero por pedir dinero prestado. Y eso tiene que ver mucho con la cultura japonesa. Realmente es como muchos países asiáticos se rigen por los mandamientos, bueno, como la filosofía confucionista que habla mucho de la meritocracia, habla mucho del esfuerzo, habla mucho del ahorro, habla mucho de todo ese tipo de cosas. Es muy conservador, entonces pues eso claramente se ve bastante reflejado en Japón. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que cuando nosotros teníamos, pues, bueno, cuando pasó pandemia, digamos que el crecimiento económico también era bastante bajo. Sin embargo, ellos comienzan a verse afectados desde febrero del 2020. Esto es como 2, 3 meses antes que los otros países importantes. Entonces, acá vemos que hubo muchos meses en los que tuvieron decrecimientos en donde noviembre fue el que, perdón, septiembre fue el que tuvo mayor crecimiento. Tuvimos un decrecimiento del 28% del PIB. 28% del PIB. Eso es demasiado. Y el crecimiento más alto que tuvieron fue de 22% durante 2 meses seguidos. Pero entonces fíjense que hay algo que está pasando pues bastante curioso en Japón y es que fíjense que tenemos un crecimiento económico. Esto, ¿Esto por qué se da? Esto se da porque el nuevo presidente del Banco Central se llama Ueda, y eso cambió este año, no, creo que fue este año. Él asumió el cargo y por lo menos dijo, bueno, yo no voy a cambiar la política monetaria tan laxa, o sea, no voy a comenzar a subir tasas de interés como a lo loco, pero sí lo voy a hacer eventualmente. Entonces, eventualmente vamos a tener un crecimiento, porque es que la inflación es importante. Entonces, si ellos siguen teniendo una tasa de interés tan baja, siguen teniendo una, una inflación tan baja, pues podrían entrar en deflación. Y deflación es algo que nosotros no queremos porque significa que no tienen crecimiento económico. Por eso es que se ha estado impulsando en estos últimos meses. Por eso vemos crecimientos. Pero fíjese que hasta el 2022 y 2023 vemos un PIB negativo. Eso no es bueno, porque igual el- al final lo que necesitamos en una economía es crecimiento, un IPC controlado y un crecimiento controlado. Pero no queremos que haya caídas de los vivos, ¿listo? No los queremos negativos, porque significa que no tenemos crecimiento y eso pues tampoco es la idea. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en Japón, por lo menos en 2020, fíjense todas las veces, o sea, estuvo casi que un año con inflación negativa. Entonces, ya después de que comenzaron a subir tasas de interés por primera vez en muchos años, pero esto, pues, ustedes lo ven así alto, y llegó, ¿se acuerdan que Inglaterra llegó a 11%, Estados Unidos llegó al 9%? Bueno, Japón llegó al 4,3 en su techo de inflación. 4,3. O sea, esos son los mejores meses aquí en América Latina, literal. Entonces, claro, realmente para ellos la inflación pues es bastante alta, pero no es suficiente. O sea, todavía está muy bajita y de hecho comenzó a bajar hasta el 3% que la tenemos actualmente.
Entonces, pues ahí nosotros vemos que pues Japón, así como que reactivación, no la tenemos tan clara. Realmente está como muy estática, está muy ahí. Realmente las variaciones no son tan grandes, si lo vemos. Ahora, veamos la tasa de desempleo. Fíjense que ha estado muy plana. O sea, en sus mejores épocas, digamos que 2019 prepandemia estaba en 2,5 y ahorita está en 2,7. Pues lo que vemos es que realmente la parte laboral es muy estable. Entonces, de hecho, estaban pensando dentro de las políticas del país, estaban pensando cambiar los salarios, hacerlos más competitivos, hacer que la gente comience a gastar más, que se incentive a gastar más. Y si nosotros nos damos cuenta, bueno, la curva de rendimientos de Japón es como debería ser. Esto es una curva saludable, esto es una curva bien. Sin embargo, si nosotros pues, nos fijamos en el XY, en el eje Y, pues vamos a ver que es muy bajita, 2% para... Imagínense que ustedes quieren dar una deuda a 40 años y solo les están cobrando 1,89%, eso no es nada. Imagínense que quieren sacar una cuota a 6 meses, pero entonces una deuda a 6 meses y a ustedes les están pagando el 0,17%. O sea, les están pagando para que tomen deuda. Y eso ocurre hasta 3 años. O sea, en 3 años ya vemos que ya ustedes les comienzan a cobrar. Pero si ustedes quieren sacar deuda 1 año, 6 meses, pues esto les van a pagar. Entonces, por eso es que vemos que Japón en realidad, el miedo de Japón no es que haya una recesión, el miedo de Japón es que haya deflación. El miedo de Japón es que se queden estancados en su economía y realmente no tengan crecimiento nunca. Esto, pues, hay un paréntesis, esto fomenta mucho una estrategia de inversión que se llama, eh, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente es como que cuando tenemos disparejas las tasas de interés, estamos hablando de que nosotros podemos crear dinero de la nada. Entonces, si ustedes quieren, pueden ir a sacar un préstamo a Japón, de hecho, hasta les van a pagar, sacan ese dinero, lo mandan y lo invierten en otro país, digamos Estados Unidos. Si nosotros nos vamos a Estados Unidos, pues digamos que ustedes meten una deuda y lo meten a ese mismo plazo. Entonces, 1 año les están pagando el 5,4%. Entonces, ustedes llegan con lo que a ustedes les pagan, pues en realidad no tienen que pagar porque les están regalando dinero, están creando dinero de la nada y ni siquiera tocaron un peso. Entonces, aquí nosotros vemos que Japón, pues realmente lo que quiere en este momento es reactivarse, porque pues esto hace, lo que les acabo de comentar, esa estrategia lo hacen muchos. Estamos creando, eso sí se llama arbitraje. Entonces, estamos creando dinero de la nada. Hay mucha gente creando dinero de la nada desde Japón. Entonces, ellos están comenzando a crear estrategias que les permita evitar eso y repatriar dinero. Entonces, que el dinero vuelva a Japón porque mucha gente lo está sacando por esto mismo, porque es muy barato y no es que realmente ellos se vean pues beneficiados porque pues estamos viendo que por ejemplo, en 2022 tuvimos 3 meses, 4 meses de crecimiento. Entonces, ahí, digamos que Japón está en otro cuento. Entonces, en lo que compete, más o menos, digamos que no estamos en recesión. Los más críticos son Europa y Reino Unido, principalmente porque se estaban quedando atrás. Digamos que a nivel de economía ellos se están quedando un poco atrás, se quedaron muy viejitos, se quedaron en lo que siempre sabían hacer y pues no están dando un poco la talla a estas nuevas condiciones o esta nueva coyuntura que estamos viendo. Además de eso, se les vino la guerra de Ucrania, se les vino ahorita la guerra pues aunque no lo creamos, se vino la guerra de Palestina e Israel, que siempre ha existido, pero pues ha tomado pues, relevancia. Por la parte de Reino Unido tenemos el Brexit y además de eso, bueno, las condiciones nos están dando, estamos viendo que China apenas se está recuperando, pero pues no se espera que llegue como era antes. Tenemos tensiones entre Estados Unidos y China con respecto a la guerra tecnológica, a las guerras, pues, digamos, de desarrollo. Entonces ahí vemos, hay muchas cosas coyunturales. Tenemos todavía una inflación alta en varias economías. La que se ve con más prospecto de salir adelante es la estadounidense
Sin embargo, sí se ve un decrecimiento económico. Entonces, lo que yo les puedo decir es que no significa que todas las economías estén en recesión. Hay unas que están más cercas. Entonces, en lo que es Europa continental e isla, que sería Reino Unido, están más cerca de una recesión. Estados Unidos, más o menos, no tanto como lo vimos, pues los indicadores no nos muestran que haya una recesión como tal. Lo que sí va a haber es un decrecimiento. ¿Por qué? Por deuda alta, porque el dinero va a estar costoso. Entonces, vamos a tener un decrecimiento. Y por parte de Japón, que es la parte asiática, que es la bolsa pues, de Tokio, pues vemos que van a buscar incentivar. Entonces, bueno, eso es todo lo que les tengo para resumir de si estamos o no en recesión. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario. Listo, súper. Entonces los invito a que nos puedan pues, revisar y chequear en redes sociales si quieren saber más acerca de técnico, de fundamental. Recordemos que este webinar es de Distrito Financiero de la mano con FX Street. Y muchas gracias por escucharnos. Creo que este video se va a subir a YouTube por si quieren revisarlo de nuevo, ¿vale? Entonces, que tengan un feliz día. Muchas gracias.